Ahora sí, doctor Herrera, gracias por estar hoy con nosotros, bienvenido. Sí. ¿Qué tal? Bien, lo comentamos un poco en interno, mañana el día que tiene el Tribunal Constitucional es un día importante para lo que podría ser un escenario, lo que es además un escenario bastante complicado. ¿Cuáles son los criterios sobre los cuales el TC tendrá que afrontar esta situación en estos dos puntos el día de mañana? Claro, es un día además importante porque el TC va a definir ciertos conceptos. Primero va a tener que definir el concepto de lo que es separación de poderes. Sobre lo que es la definición de lo que es separación de poderes y qué rol le compete a cada uno y qué es lo que cada uno de estos poderes puede hacer o no puede hacer, vendrá el segundo paso, que es definir cuál es el principio de legalidad. Con esta separación de poderes y ratificándose como órgano autónomo y el mayor ente de control de la Constitución, no van a tener en cuenta, yo sé que la Comisión de Venecia es mero documento académico, pero no lo van a tomar en cuenta, le van a hacer un costado, van a hacer a un costado el decreto supremo que ratifica la disolución del presidente y demás, van a sentarse solo con su Constitución y analizar qué fue lo que pasó ese día. Pero es que no solamente estamos hablando de la Comisión de Venecia, por ejemplo, hay colegas abogados que han presentado recursos que se llaman de apoyo al tribunal con respecto a opiniones libres sobre lo que implica el significado y la aplicación de la Constitución. Pero en definitiva, como un órgano máximo de interpretación de la Constitución, efectivamente se van a tener que sentar con la Constitución en la mano. Y mire que es un fallo en el futuro trascendental, porque viene a interpretar, como digo, una cuestión que es base. ¿Cuál es la separación de poderes? Sí. Entonces, el tema está, ¿qué impacto va a tener la decisión que tenga el Tribunal Constitucional en la vida práctica y real? Porque todos estos hechos se enmarcan dentro de algo que se llama también la teoría de los hechos consumados. O sea, mañana se va a discutir entre uno de los puntos, por ejemplo, la admisibilidad de recursos de la propuesta competencial que ha planteado el Congreso, pero no es para que se resuelva mañana. Si mañana simplemente dice no es admitida, terminó el tema. Pero si la admiten, viene un procedimiento. Las partes tienen que presentar sus abogados, tienen que haber alegatos, y ahí estamos hablando de algo que es inexorable, el paso del tiempo. Exacto. Paralelamente... Porque el 26 de enero son las elecciones parlamentarias. Lo que pasa es que nuevamente, ¿no? O sea, en las reglas del derecho, yo no soy constitucionalista, yo soy abogado con 25 años de ejercicio de la profesión y casi lo mismo tiempo en la gestión pública. Gracias por ratificarse de esa manera, doctor, porque escuchar a diario muchas interpretaciones y constitucionalistas, yo ahora no sé quién es constitucionalista y quién no. O sea, la razonabilidad en el derecho nos dice, por experiencia, que el primer análisis que se hace en cualquier caso es la norma que existe y que permite o no permite tal cosa. Para los oyentes, un ejemplo así súper sencillo. Práctico. En materia tributaria en el Perú, nadie discute que la entidad que tiene el rol de gestión es la SUNAT. Sí. Cuando hay discusiones con respecto a la inexistencia o un vacío legal o la interpretación de una norma de tipo tributario, quien resuelve esa duda es el Tribunal Fiscal. Bueno, ahí es donde hablamos de ilusión tributaria y todo. Pero nadie discute ese rol. Es igual en este caso en lo que es división de poderes. ¿Cuál es el rol? O sea, ¿a quién le compete el rol de elegir a los miembros del Tribunal Constitucional? Contestada esa pregunta, ¿no? Ya tenemos que entrar al segundo análisis. Ok. Principio de legalidad. ¿Desde qué momento rige una interposición de un pedido de un decreto, de un pedido de confianza, lo que fuese, en el marco legal peruano? La doctrina, ¿no?, dice que es a partir del día siguiente de publicado en el Diario Oficial del Perú. Entonces, como usted bien acaba de decir, lo que sucede es que hay un conjunto de interpretaciones que yo no me voy a poner a analizar, pero lo cierto sí es que mañana el Tribunal Constitucional tiene que hacer el análisis de esa primera ratio. ¿Cuáles son los roles de cada poder y qué puede hacer y qué no puede hacer? En esta primera ratio me quiero detener y regresar en el tiempo, porque los últimos dos procesos de la elección para los miembros del Tribunal Constitucional ha sido bajo la misma mecánica en la que se quería elegir el 30 de septiembre. Y no el 30, antes, cuando se vota en pleno y se da la lista de las 11 personas aspirantes a los miembros del TC. La invitación a través de las fuerzas parlamentarias.
Y en un contexto tan difícil como el que estábamos viviendo, más allá de que el TC se pueda pronunciar el día de mañana respecto a la legalidad de esto, debería además pronunciarse respecto a lo que podría ser un precedente en el cambio de esa modalidad, ratificando que verdaderamente podría afectar un poco el estado democrático en el que estamos, porque las fuerzas políticas han demostrado no tener pulcritud al momento de llevar a una candidatura a personas que yo no me estoy refiriendo aquí, y esto que quede claro para que luego no empiecen que sí, que no sé qué, yo no estoy hablando de la meritocracia en la capacidad de gestión, de papel y demás, pero ciertas fuerzas políticas intentan llevar a candidatos que no responden no solo a la meritocracia y a la capacidad que puedan tener, sino que ya el tema se politiza. Claro, totalmente de acuerdo, pero siempre a los oyentes desde el punto de vista, vamos a decir, del análisis y de la docencia. Hay dos planos, el plano legal y el plano político. Cuando los conceptos legales y políticos se entrecruzan, se cruzaron ambos, sí. Entonces, lo que tenemos es obviamente un alineamiento a una situación de tipo política. Mañana el Tribunal Constitucional tiene que analizar el plano estrictamente legal, no el plano político. En el plano político, solamente para redondear, y es parte del análisis no de ahora, sino de muchos años atrás, que en el Perú no hay sistema de partidos sólido. Exacto. Nosotros no tenemos partidos constituidos como tales que cumplan los roles básicos de los partidos políticos, que son, primero, tener una propuesta de país. Segundo, tener una militancia organizada. Tercero, hacer política a través de la militancia, y esto es llegando a órganos como lo que es el Congreso, y legislar en función a esa visión de país que fue la que ofrecieron en la campaña electoral. En el Perú tenemos partidos políticos estructurados en función o a cacicazgos familiares o a poderes económicos. Cuando eso sucede lo que ha pasado en este Congreso y en los congresos anteriores, que la única diferencia que han tenido con el de ahora es la mayoría. Es decir, el Ejecutivo y el Legislativo anteriormente tenían la mayoría en el Congreso este año. Que no era cualquier mayoría. Entonces, todos los congresos han tenido muy malos representantes, como que también han tenido dignos representantes, ¿no? Y que merecen pues todo el respeto. Sí. Doctor, usted acaba de señalar un principio, que es el principio de legalidad, que mañana va a tener que ser analizado, pero ¿en qué momento otro de los principios constitucionales que rigen este Estado de Derecho, este Estado garantista, es el principio de la primacía de la realidad? Y vamos a tener, y digo vamos porque me encantaría estar mañana al lado de todos los tribunos, pero a ver, van a tener que analizar cómo ha sido esta correlación de hechos, no solo del día 30, regresando a lo que fue la elección y demás, pero en esta correlación de hechos y rigiéndonos al principio de la primacía de la realidad, cómo poder hacer una ponderación entre ambos principios, porque me atrevo a decir que la primacía de la realidad le abre la brecha a la posibilidad de la ilegalidad en cierto punto para algunas personas que opinan que aún estamos todavía en un doble escenario. Ese punto es excelente, porque lo que sucede es que el desarrollo, y yo como digo no soy constitucionalista, pero mi especialidad es gestión pública, y desde la concepción de la gestión pública, la gobernabilidad se construye sobre tres pilares claros: la legalidad del gobierno, la legitimidad de lo que hace y los resultados que otorga. No es que uno prime sobre el otro. No es bueno tener un gobierno legal pero que no sea legítimo y que no dé resultados, como tampoco es bueno tener un gobierno ilegal, legítimo, con o sin resultados. Ninguno de los dos. Bueno, entonces el desarrollo del principio de la primacía de la realidad posterior, ¿no? Entonces, en un momento dado, el accionar la continuidad de la acción de la gestión pública en el tiempo se marca pues por la emisión de decretos, marcos normativos, resultados, construcción de obras, ¿de acuerdo? Entonces, una situación a nivel constitucional que cambie no podría llegar al nivel de decir, como es la regla básica en el derecho civil, de que el acto nulo genera todo adelante nulo. En materia de gestión pública no es tan cierto decir que la ilegalidad de la acción
declarada posteriormente de un gobierno, haga que todo lo que haya hecho ese gobierno se retrotraiga a cero, porque eso es un imposible. Totalmente. ¿No? Entonces, en este momento, como digo, ya está corriendo en paralelo una norma que está convocando para elecciones el día 26 de enero. Exacto. Por eso es la gran preocupación que existe. Justamente yo publicaba un artículo la semana pasada en materia de la teoría de los hechos consumados y la necesidad de que la población en estos momentos en que todos estamos preocupados por la fortaleza de nuestro modelo democrático, entienda que lo más importante hacia adelante, si es que el Tribunal Constitucional demorara en responder, en fallar en esta acción competencial en el tiempo, y esta elección se concrete, que tiene que elegir tratando de informarse lo mejor posible sobre los proyectos políticos y sobre las propuestas políticas y económicas que encierran los partidos, porque en este país lamentablemente no tenemos un solo partido político que nos esté diciendo en este momento, o que haya dicho en este momento, qué quiere el país para el 2050. Sí, y además va a ser un periodo bastante corto, que nos puede jugar a favor o en contra. Tener gente que pueda dejar un colchón importante para lo que viene, o tapar el hueco y ya está. Mire usted, políticamente, desde el punto de vista del análisis, la elección del 26 de enero es más importante inclusive que la del año 21. ¿Por qué? Porque este Congreso, si bien es cierto va a tener 14 meses, sí va a tener el tiempo suficiente para poder hacer cambios en la Constitución y para poder emitir normas, como por ejemplo, lo que ahorita estamos viendo con el tema del corredor minero, la ley de minería. ¿Cuál va a ser el modelo conceptual sobre la que se va a trabajar el nuevo modelo de la ley de minería? Eso sí impacta directamente en el futuro de la nación. Ay, de verdad que no solo el día de mañana, yo creo que el escenario aún es bastante inestable. La manera que tenemos para legislar en lo que nos queda de tiempo nos limita un poco para lo que podrían ser resultados para una población que ha avalado precisamente la decisión que ha tomado el presidente. Lo que pasa es que en materia de, como dice, en un gobierno de 5 años, si en el primer año no se plantean las líneas de trabajo de ese gobierno, sí, los resultados no se van a poder ver sino hasta el último año. No, en un gobierno de 2 años, si hasta ahora no han habido resultados, el gran riesgo, obviamente, es soltar un paquete de normas que permitan, o sea, por ejemplo, el tema de obras, ya, una norma que diga, ok, vamos a dinamizar la obra. Por supuesto que tiene un impacto positivo en la economía, porque inyectarle 2.000, 3.000 o 4.000 millones de soles a obra pública, por lógica, tiene que impactar en el consumo interno y obviamente tienen que impactar positivamente. El problema es la falta de controles para regular ese tema, ¿no? Siempre hay una discusión en materia de compras públicas con respecto si lo más importante o lo mejor para el control de los dineros públicos es establecer modelos centralizados o diseminarlo entre los casi 2.500 entidades que tenemos a nivel regional y municipal. Entonces es un tema que se va a ver y tiene que ver obviamente con la ética pública de los funcionarios a los que les va a tocar gestionar ese Totalmente dinero, de acuerdo. ¿no? Doctor, le agradezco por haber estado hoy con nosotros, doctor Herrera, y vamos a ver qué ocurre el día de mañana. Así es. Bien, 10:20 de la mañana tenemos un